Y decíamos, cada futbolista o cada exfutbolista es una historia en sí. Y vamos a hablar con alguien que se retiró hace no tanto y que en este caso, entiendo y ya nos va a contar, sí tiene ganas y muchas ganas de seguir involucrado al fútbol en cuanto a la dirección técnica, que nos desmienta o que nos confirme, pero es un gusto, de verdad, saludar y charlar un rato con Walter Erviti. Walter, ¿cómo te va? Te saluda Diego de la Sala, ¿cómo estás? Ay, 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 justo se nos cortó, lamentablemente. Estábamos ahí enganchados con Walter, alguien que de enganche sabe un montón realmente, ¿no? Aquel futbolista que en San Lorenzo de Almagro lo teníamos como una especie de malabarista, alguien que iba siempre hacia adelante, tiraba caños de pisada además, y después fue por ahí entendiendo más el fútbol, se lo vamos a preguntar también, y lo cierto es que ahora sí tenemos la chance de hablar con él. No sé cuánto escuchó de la presentación, pero de verdad que es un gusto grande hablar con él. Walter, ahora sí me escuchás, Diego de la Sala te saluda, ¿cómo estás? Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, aquí estamos, trabajando de nuestras casas. Bien, yo hacía una especie de introducción, contaba que ayer hablamos con Agustín Pelletieri, alguien que seguramente conoces mucho como colega, y que nos decía después de dejar el fútbol, me dediqué a la representación porque no podría dedicarle tanto y estar tan involucrado en otras cuestiones. Y yo decía que íbamos a hablar con alguien que sí tiene ganas, ¿no? de seguir involucrado después del retiro y en este caso desde la dirección técnica, ¿no? ¿Cómo son tus días hoy, Walter? Igual en una cosa tan inédita como la que estamos viviendo, ¿no? Sí, a ver, yo a los 26, 27 años empecé a sentir esta necesidad o esta intriga por cómo se movía un entrenador, por lo que significaba un entrenador dentro de un equipo. Empecé a investigar, empecé a hablar con diferentes entrenadores y me di cuenta que era lo que quería para mi futuro después de que terminaba mi carrera como futbolista. A partir de ahí empecé a Ujú. estudiar, así que hace ya más de 10 años que me vengo preparando y estudiando para ser entrenador. Y la verdad que lo hago o tomé la decisión, como dije recién, por pasión, porque es algo que me gusta, porque creo que tengo herramientas para ofrecerle a los jugadores, porque tengo una idea de juego y una manera de vivir clara, y entonces también eso trasladarlo y poder ver algo de lo que a mí me gustaría ver reflejado en un equipo de fútbol. O sea que mientras esperábamos reconectarte, yo hice referencia a aquel Walter Erviti que nos había maravillado allá por el 2001 en San Lorenzo, que era alguien que pisaba la pelota, que iba siempre para adelante, que te metía un caño, y que después ese Erviti fue teniendo eso, pero te fuiste transformando en un jugador mucho más estratégico, que si tenía que parar la pelota, paraba la pelota. Hay un momento de la carrera donde vos sentís que el técnico te busca un poco como técnico dentro del campo también. Sí, sí, a ver, desde el punto de vista de un entrenador es lo que yo buscaría en algunos jugadores puntuales, tener una especie de mariscal de campo donde transmita la Ujú. misma idea o los mismos principios que tenemos nosotros como cuerpo técnico. Sería importante, sobre todo porque yo creo en que como principio fundamental que el protagonista del juego es el futbolista, que él es quien tiene que involucrarse y ser parte importante de las decisiones de funcionamiento y de convivencia que tiene un grupo y un equipo de fútbol, y a partir de ahí claramente estar ligado en cuanto a tomas de decisiones y miradas que tiene que ver con el equipo. Yo lo que hice fue aprender. Lamentablemente yo no tuve una formación juvenil buena, porque entre mi altura y mi poco peso muchas veces no me hacían jugar. Estuve mucho tiempo buscando una oportunidad, entonces eso me quedó tiempo de aprendizaje, y llegué a primera división con las pocas herramientas que había adquirido de chico, y después con el tiempo tuve la posibilidad de aprender de grandes entrenadores. Exactamente, mientras estamos escuchándote, hay imágenes, ¿no? En pantalla y ya veíamos al Cabezón Ruggeri gritando un gol tuyo y se me ocurre, ¿no? Ruggeri, Pellegrini, Pasarela, Falcioni, bueno, Ariel Holland en un momento, Almeida.
técnicos muy, y vos quizás nombrarás otros, ¿no? Porque viste que los jugadores mismos tienen, no, pero a mí también me marcó este o aquel. Digo, técnicos de una personalidad muy, pero muy particular. Que ¿Cómo se hace para ir adquiriendo esos técnicos? Porque Alfredo Berti el otro día en una charla nos decía, Alfredo es el nuevo técnico de Central Córdoba de Santiago del Estero, nos decía, no se trata solamente de copiar las virtudes de lo técnico que tuviste, sino que esas virtudes te queden bien a vos también. A veces hay algo bueno de un técnico que cuando lo querés incorporar no te queda, no es de tu talle. Una opinión de Alfredo, pero digo, por ahí coincidís en un punto. Sí, a ver, yo por mis creencias siempre he estado abierto a aprender, más allá de que haya situaciones que no comparto, que no estoy de acuerdo, me parece que al fin y al cabo terminan siendo positivas para hacerlas o no hacerlas. Eh, yo tuve la bendición de tener entrenadores de mucha personalidad, que han sido respetados como futbolista y como entrenador, que han sido ganadores, entonces hay un montón de cualidades que fui incorporando y copiando en cuanto a lo que tiene que ver en el día a día. Después de 20 años, claramente adquirí una idea propia, que también la copié de entrenadores que eran de mi agrado, porque claramente el fútbol, como la historia, se recicla y los sistemas que vemos hoy ya fueron utilizados en tiempos anteriores, solamente que hoy son más dinámicos, tienen menos espacio los jugadores y tiempo para pensar, pero las formaciones son las mismas que usaba Van Gaal, Rijkaard y todos los entrenadores antaños. Y yo aprendí, tuve predisposición, algunos compartía modelos de juego, otros no me gustaban, pero como al ser futbolista y entender que el técnico es el que manda, uno se adapta, y eso me dio la posibilidad de hoy en mi cabeza tener un montón de variantes. En cuanto a esas variantes, digo, en esto que la vida a veces nos impone, ¿no? En cualquier rubro, esto de una frase tan básica pero tan profunda a veces de no hagas lo que no te gusta que te hagan. Digo, ¿tenés claro qué es lo que más te ha dolido y qué es lo que más te ha hecho feliz como jugador en cuanto a la actitud de un técnico? Decir, esto no lo haría nunca porque me dolió mucho y esto sí es lo primero que quiero hacer a un jugador porque me hizo sentir cómodo, porque me hizo sentir feliz. Sí, clarísimo. A ver, yo entiendo que atrás de todo futbolista hay un ser humano. Entonces lo primero que tengo que hacer, o lo que tengo que hacer entre otras cosas, es involucrarme con ese ser humano. Y después desde la parte deportiva exigirlo porque todo deportista de élite necesita ser exigido porque al fin y al cabo nos contratan para ganar. A veces hay decisiones que son inevitables, como el hecho de que de 25 jugadores van a jugar solo 11, entonces ahí hay una decisión que el entrenador tiene que tomar y tiene que saber cómo tomarla, porque todos quieren jugar, porque yo en mi caso siempre quería jugar, a veces me tocó, a veces no, pero cuando el entrenador sabe cómo comunicártelo y darte las explicaciones de por qué no jugás o por qué jugás, el jugador se hace más receptivo y respeta al entrenador que tiene esa cierta sabiduría. Hay otros entrenadores que se alejan, que marcan una cierta distancia, creyendo que eso le beneficia o le hace ganar respeto, y del grupo no lo toma de esa manera. Entonces esas cosas yo las he aprendido porque así me manejo en la vida, ¿no? Porque para ser un buen entrenador, yo soy un hijo de Dios, que entiende que al ser humano hay que respetarlo como tal, y ya cuando hablamos de un deporte tan exigente y de elite, sí, claramente ir en busca de los triunfos, que es lo que he tenido durante mi carrera como deportista. Tuviste técnicos que dividen aguas en un punto, más allá de los estilos futbolísticos, Walter, digo, en cuanto a su personalidad, uno va preguntando y por ahí te encontrás con dos o tres, cuatro que dicen, no, a mí Falcioni yo no me llevé bien con él, ni hablar Daniel Pasarela, mencionaba, bueno, Ariel Golan, vos quizás fue zanjado, pero tuviste claramente un constante y sonante inconveniente con él. Por ahí, bueno, el Cabezón Ruggeri también, alguien, digo, ¿qué es lo que te acerca a alguno y qué es lo que te aleja a otro? Digo, tu relación con Falcioni, por ejemplo, ese Falcioni siempre con cara de no le vayas a robar el hueso y que de repente hay jugadores como vos y otros que lo tienen tan arriba por caso. Sí, pero esto es parte de la vida, desde Jesús, que fue crucificado y amado por unos y crucificado por otros,
la gente que por la misma acción que uno hace, algunos te aplauden y otros te insultan o te abuchean, uno sabe que esto es permanente en la vida. Yo siempre me he identificado con los entrenadores por mi forma de ser en cuanto a su capacidad para entrenar. Yo no he tenido casi relación con mis entrenadores fuera de un campo de juego. Difícilmente alguno de ellos conozcan a mi familia o a mis hijos, a mi señora, porque realmente yo siempre me he dedicado a aprender a hablar de fútbol y separar ciertos términos en mi vida. A partir de eso he estado, como dije recién, siempre abierto a aprender, a sumar cosas, a tratar de incorporar y darle lo mejor primero al club como futbolista y ahora sí pensando ya como entrenador ir en busca de cosas importantes. Por ejemplo, vos no, un encomillado tuyo nunca sería tal para mí fue un padre, por caso, viste que muchos futbolistas marcan eso, marcan que en tal técnico veían un técnico y veían un padre o veían un referente de la vida. Digo, para vos el técnico es el que tiene que respetar, pero el que tiene que dejar concepto futbolístico además, o casi eso es lo más importante. No, yo te digo que un entrenador tiene que ser tan importante en la vida, adentro como fuera de la cancha. Para mí, o lo que yo voy a intentar hacer. Después cada jugador tiene su manera de absorber diferentes cosas o de darte un poquito más o menos lugar en cuanto a su vida privada. Yo he tenido entrenadores que han sido muy importantes en mi carrera, el momento justo de mi carrera. Porque yo cuando debuté en Primera División, si no hubiese tenido un técnico como Ruggeri, que me dio toda la tranquilidad y el respaldo para poder jugar al fútbol, quizás yo no me hubiese podido acentuar en el primer equipo, porque no fui un jugador que entró y deslumbró, fui un jugador que con el tiempo me volví confiable, me volví regular, pero para eso tuvieron que pasar una cierta cantidad de partidos y un entrenador como Oscar, que es una persona que le importa lo que haces en el día a día, que te ayuda con consejos, que te acompaña, me ayudó a poder sostenerme. Otro entrenador quizás con otra visión no lo hubiese hecho. Cuando fui a Monterrey me pasó algo muy parecido con Pasarela, un entrenador que cuando la gente o el club dudaba de mis condiciones salió a respaldarme públicamente y eso a mí me dio mucha confianza. Lo mismo me pasó con Julio en Banfield, que cuando las cosas no iban bien él salió a bancarme y apoyarme y realmente también me ayudó para poder mantenerme en el equipo. Entonces he tenido grandes entrenadores que me han acompañado, que me han ayudado, y yo, por mi forma de ser, valoro mucho más la parte táctica que otras, quizás. Nombrabas a Daniel Pasarela, la historia lo puso, bueno, primero uno de los, ¿qué? 3 o 4 mejores defensores de la historia del fútbol argentino, uno de los 10 mejores defensores de la historia del fútbol mundial, luego un técnico muy destacado en muchas ocasiones. Digo, te da cierta... Y bueno, compartieron algo muy bueno ustedes en México, ¿no? Comparten idolatría, de hecho, allí en los Rayados de Monterrey. Digo, ¿te da tristeza dónde quedó hoy colgado en la historia por todo lo que pasó después o cada uno también es artífice de su propio destino? Yo tengo un gran cariño y un gran respeto por Daniel. Realmente valoro su audacia y su personalidad para ir a enfrentar ciertas situaciones en las cuales él cree y confía. Creo que también todos nos tenemos que preparar para poder estar a la altura de los retos que emprendemos o que asumimos y quizás ahí él pecó en ese detalle cuando le tocó ser presidente de River. Claramente, como vos decís, para poder tener un buen futuro o por lo menos para poder estar a la altura de la situación, uno tiene que prepararse, tiene que trabajar y tiene que rodearse de un equipo de trabajo que lo acompañe y lo ayude a ser mejor de lo que es. Cuando uno obvia algunos detalles y se olvida que este deporte es exigente en el día a día y que lo que pasó ayer, más allá de haber sido glorioso, no te sostiene mucho más del hoy y que el mañana es tan importante, entonces ahí uno empieza a confundirse y a perder el rumbo. Mirá, Walter, espero puedas disculparme algo que me había propuesto, porque en todas las entrevistas, te preguntan por Román, por aquel pasado en Boca, si cómo era la relación de ustedes, pero vos nombrás a Pasarela y su historia como dirigente,
Y se me viene, ¿no? La cara de, por lo menos para hablar de actualidad, de este Juan Román Riquelme dirigente. Y perdón si el prejuicioso soy yo, pero por lo que uno ha recabado de la historia del Román futbolista, eximio futbolista, algunos lo describían como ese jugador por ahí no tan afecto al consenso, al diálogo, que es lo primero que tiene que tener un dirigente deportivo, un dirigente político en cualquier rubro. Más allá de tu vivencia personal, que vos dirás si fue buena o mala o no dirás, ¿te lo imaginabas dirigente a Riquelme? ¿Te lo podías imaginar en un palco tomando decisiones o hoy o te sorprendió realmente? Primero, cuando hablamos de un ser humano, volvemos a la respuesta que quería hace un ratito, y claramente va a tener gente que lo quiera y gente que no comprenda algunas situaciones, y eso es normal de la vida. Yo lo que creo que cuando uno asume un reto tiene que prepararse, como dije recién, y la verdad que yo, viéndolo desde afuera, muy desde afuera, y conociendo su capacidad de lectura y sobre todo su manejo y conocimiento que tiene en Boca, no me sorprende para nada la decisión que tomó. Me parece una decisión muy inteligente de su parte, y después, ya viéndolo como exfutbolista, a mí me parece es fundamental que los exfutbolistas se involucren en nuestro fútbol, desde el sector o del área que crean conveniente, que se preparen y se involucren para tomar decisiones y empezar a enderezar un poco nuestro fútbol para enriquecerlo, porque más allá de que los dirigentes, hay dirigentes que son capaces, como en todo rubro, haber tenido la experiencia de haber jugado al fútbol, haber tenido el cariño de la gente que te acompañe, de haber vivido un montón de situaciones que tienen que ver con nuestro deporte, claramente te pone en un lugar especial si vos aparte te preparaste a la hora que tenés que tomar decisiones. Sí, te lo preguntaba porque viste que en política lo primero que se habla de que la política es el arte de lo posible y muchas veces en política, no sé si esto está bien o está mal, es más que discutible, pero viste que nos hablan de comerse sapos de vez en cuando, que a veces te tenés que sentar con alguien que no te cae bien en pos de lograr determinada cosa, y justamente la descripción que siempre nos han hecho de Román es ese que nunca se come un sapo, ¿no? Ese que no se sienta con el que no se quiere sentar, ese que no saluda al que no quiere saludar, y por ahí varios nos sorprendimos al respecto de tenerlo ahora en un lugar de gestión, cuando la gestión es justamente a veces sonreír aunque uno no tenga ganas. Por eso te lo preguntaba, más allá de que no me voy a hacer el sonso de cosas que se han dicho de que por ahí ustedes no tuvieron la mejor relación, digo, lo conoces a Román y por eso me daba curiosidad, se lo hubiera preguntado a cualquier otro, ¿qué genera esto de verlo en una cuestión como de rango ahora? Pero lo festejás por lo que decís. Sí, a ver, yo primero lo que aclaro es que no es que yo haya tenido una mala relación con él, todo lo contrario. Él ha sido siempre un compañero que ha estado dispuesto a darle lo mejor a Boca, y más de una vez hablando con él me lo ha dicho. Lo que pasa es que yo siempre he sido distante de no solamente de él, sino de muchos compañeros por mi forma de ser. Cuando he tenido que hablar, hablé, y cuando no he tenido que decir nada, callé la boca. Y claramente a veces uno cuando se expresa no termina expresándose como corresponde o como quiere hacerlo, y por ahí algunas cosas difieren un poco de la realidad. Yo te vuelvo a decir lo mismo, una persona que tiene tanto conocimiento de un club tan importante como es Boca, que tiene el apoyo total de su hinchada y se capacitó, claramente no tiene que sorprender que hoy ocupe el lugar que ocupa. Walter, dijiste en parte de esta charla, estamos preparados, digo, hay un cuerpo técnico armado y es raro, pero uno quiere laburar de lo que quiere laburar, pero a su vez me permito preguntarte, qué lío, ¿no? Si estuvieras dirigiendo ahora, digo, ¿cómo te imaginas dirigiendo un equipo por Zoom, esperando qué pasa? Con ciertas internas, con un fútbol parado, con un Gallardo que levantó la mano fuertemente y empezó a zarandear cosas, con otros que le responden. ¿En algún momento pensás, menos mal que todavía no arranqué? Mira, no porque yo
como dije al principio de la nota, cuando tomé la decisión de ser entrenador y empezamos a trabajar, tomé la decisión por pasión, porque es algo que me gusta hacerlo. No tomé la necesidad por pertenecer a un medio o estar dentro del fútbol porque no tengo otra situación en mi vida. No estoy apurado por ser entrenador tampoco. Tengo la posibilidad de manejar mis tiempos y de tomar la decisión, y hoy le doy mucho valor al tiempo y en dónde lo invierto. Claramente que me gusta y claramente que tengo ganas de hacerlo, pero me parece que no es algo que en mi cabeza me sea determinante para tomar una decisión. A mí lo que me preocupa hoy en día, más allá de si yo fuese entrenador o no, lo que me preocupa es la poca importancia que le están dando a los futbolistas. Me parece que el futbolista, como pocas profesiones dentro de nuestra vida, depende del cuerpo para poder ejecutarlo. Entonces un futbolista en su casa durante 3 meses claramente está atentando contra su bien más preciado, que es su cuerpo, su herramienta principal para poder desarrollar el juego. Entonces yo no entiendo cómo los clubes no se están ocupando de que los jugadores no tengan el cierto cuidado que necesitan, porque es vital que empiecen a entrenar. Yo no te digo que se junten todos en un club, porque entiendo que hay un tema de salud muy importante, pero me parece que podrían darle ciertos lugares puntuales para que puedan entrenar, que puedan correr en una plaza, que puedan tener ciertas posibilidades o ciertas ventajas, entre comillas, porque el deportista depende de su cuerpo. Acá no es que dentro de 3 meses se sientan en una silla y empieza a manejar una computadora. Los jugadores de fútbol tienen que empezar a cargar fuerza, se tienen que empezar a hacer recorridos largos y pueden empezar a lastimar su cuerpo. Y tengo algo, yo lo comparo con algo muy básico. Los que tenemos la posibilidad de tener un auto, cuando nos vamos de viaje o de vacaciones o estamos mucho tiempo sin usarlo, le damos marcha, ¿viste? Porque tenemos miedo que después no arranque. Sí, claro. Bueno, viste que vos decís, le voy a dejar la llave a esto, a cual, porque para que me le dé arranque de vez en cuando, porque después, bueno, a mí me parece que el futbolista o hay que prestarle atención a esta situación, porque es mucho tiempo sin que hagan ejercicio al nivel que venían acostumbrados a hacerlo. Bien, ¿estás en consonancia o habrás asentido con la cabeza mientras hablaba Gallardo? Para concluir, me da curiosidad preguntarte, habló casi el más poderoso, entre comillas, el que más afecto acarrea casi hoy en el fútbol argentino, exceptuados obviamente los hinchas de Boca, pero digo, Gallardo por lo menos lo que genera es admiración, pero también llama la atención que haya sido la única voz que se haya levantado tan fuertemente, ¿no? Por eso fue lo que dije al principio. Yo lo que primero que quiero aclarar es que yo no estoy en contra del cuidado de la salud que es lo que aqueja hoy o la prioridad que tiene nuestra sociedad, ¿eh? Todo lo contrario. Yo lo que digo es que hay que prestarle atención al desarrollo físico de los jugadores de fútbol, que no pueden estar en su casa sin prestarle atención, como dije recién, a su cuerpo. Gallardo es, dentro de nuestra sociedad exitista, es de los pocos que ha podido mantener un proyecto en el tiempo basado en resultados y de una manera coherente. Entonces, claramente, es un ejemplo para nosotros, para entender que las cosas, si uno sigue ciertos caminos, ciertos límites, se logran como corresponde. Entonces, me parece que después de los logros que él tiene, claramente tiene voz propia como para poder expresar lo que piensa. Walter, la verdad un placer, de verdad, por este rato. Queríamos saber cómo andabas, en qué andabas y bueno, tan claro como siempre. Así que te mandamos un abrazo grande y que esto termine más pronto que tarde y que puedas, no solo vos, sino todos aquellos que quieren laburar de la mejor manera, hacerlo lo más rápido posible. Te mandamos un abrazo. Gracias por el espacio. Bendiciones.